Amigos, tenemos un mundo preocupado por el poder. A menudo es el poder equivocado. Oímos que el poder corrompe, y el poder total corrompe totalmente. Quiero hablarle acerca de un poder bueno, el gran poder, el increíble poder de la autoridad del reino. Esa es la autoridad y el poder que Dios quiere otorgarle como creyente en Jesucristo, para ayudarle a llevar la delantera al bajo mundo. Por favor, acompáñenos en esta serie, el poder increíble de la autoridad del reino. Jack Hayford compuso una preciosa canción titulada Majestad. Y empieza así, Majestad. Gloria a su majestad. A Cristo sea gloria, honra y honor. Majestad, reino y autoridad. Fluye del trono por su poder, su gloria exaltad. Reino y autoridad. Y quiero que tomemos hoy esa frase, reino y autoridad, y deseo que la estudiemos. No existe una verdad más hermosa, emocionante y maravillosa que la verdad acerca de la autoridad del reino y lo que significa para nosotros. La mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en aceptar que Jesucristo es el Rey y que Él tiene la autoridad. Pero lo que no entendemos es que Él, nuestro Rey, ha dado esa autoridad del reino a sus súbditos, y junto con Él también podemos ejercer la autoridad del reino. Escuche, ese pensamiento es algo asombroso. La autoridad en sí misma, si hablamos de autoritarismo, es una palabra fea, repulsiva, y la gente no le gustan las figuras autoritarias. A menudo usted ve unas calcamonías en los parachoques. Dude de la autoridad. Y existe algo de verdad en eso. Es decir, ¿quién lo dice? ¿Por qué debo hacer esto o aquello? Pero después de que la ha cuestionado y se ha dado cuenta que es su autoridad, entonces sométase y acéptela y aprenda a ejercer la autoridad del reino. Ahora, existe una diferencia entre la autoridad y el poder. El poder trata con la fuerza bruta. La autoridad trata con el derecho. Hay dos palabras diferentes traducidas como potestad en nuestra versión Reina Valera. Jesús dijo, aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. La primera palabra es exousia, que literalmente significa autoridad, y Jesús está diciendo literalmente, aquí os doy autoridad sobre todo el poder, la fuerza del enemigo. La palabra autoridad literalmente significa derecho oficial. Si está tomando notas, apunte, la autoridad es equivalente al derecho legal. Cuando Jesús estaba predicando y enseñando, los escribas y los fariseos le preguntaron, ¿quién te dio esta autoridad? Es decir, ¿quién te dio este derecho legal? La autoridad se confiere. El poder es innato. Usted tiene poder o la falta de este por naturaleza. Pero la autoridad va más allá del poder, va más allá de la fuerza. La autoridad es el derecho legal. Usted dirá, pastor, estoy confundido. Bien, solo manténgase atento. Va a aprender algo muy, muy maravilloso. ¿Ha visto usted alguna vez a un verdadero rey? Bien, si no lo ha visto, mire hacia acá. Usted está mirando a uno. ¿Ha visto usted alguna vez a un sacerdote? Bien, si no lo ha visto, míreme, está mirando a uno. Pero también mire a su hermano o hermana alrededor suyo. Ellos son reyes y son sacerdotes. Y luego vaya, póngase de pie ante el espejo cuando esté en su casa y diga, ¿quién diría? Hay un rey y un sacerdote en ese espejo ante mí. La Biblia dice que cuando somos redimidos, Dios nos hace reyes y sacerdotes para Él. Una de mis historias favoritas que nuestro pastor anterior, el Dr. Lee, contaba es la que dice que cuando una vez él iba viajando en el tren, había determinado que estaba cansado y no quería hablar con nadie. Y él dijo, me senté al lado de un hombre que llevaba túnica y cuello sacerdotal. Como decía el Dr. Lee, al revés, es decir, él llevaba uno de estos cuellos blancos de clérigo. El Dr. Lee decía, está bien,
Si él quiere caminar hacia su cuello cuando yo retrocedo en el mío, está bien, no tengo ningún problema con eso. Pero él dijo, no estaba con humor para hablar. Y después de un rato este hombre se volvió hacia mí y me preguntó, ¿y a qué se dedica? El doctor Lee le respondió, yo soy un rey. Él lo miró de arriba abajo. ¿Un qué? Le repitió, un rey. Él dijo, ¿habla en serio? Sí, también soy un sacerdote. ¿Usted no parece un sacerdote? Doctor Lee le respondió, soy un sacerdote. Finalmente le dijo, ya sé, usted es un predicador bautista. Amigos, quiero decirles que los hijos de Dios son reyes y sacerdotes. Y Dios nos hizo de esa manera. Muchos no vivimos como si lo fuéramos. Por ello, lo que hoy aprenderemos es cómo ejercer la autoridad del reino que nos ha dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, déjeme decir esto. Estudiaremos 3 verdades acerca de la autoridad del reino y pondremos las bases para el resto de estos mensajes que se extenderán en varios programas. La autoridad del reino se le otorgó generosamente a Adán. Empecemos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amigos, simplemente podríamos estacionarnos aquí. Pablo está orando por esta iglesia. Y dice, oh, que el Padre de gloria les dé a ustedes el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que estoy tratando de ayudarnos a obtener hoy. El espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento de Él. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y continúa diciendo que ora para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, escúchelo, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay tanto aquí que podríamos pasarnos 10,000 años disertándolo y nunca comprender toda la verdad que está en este pasaje particular. Lo que Pablo está diciendo a esta iglesia de Éfeso es, ustedes son salvos y me gozo de ello, mas mi oración es que Dios abra sus ojos a la autoridad del reino que es suya por medio de su salvación en el Señor Jesucristo. 3 cosas que quiero que aprenda acerca de la autoridad del reino. Primero, fue otorgada generosamente a Adán. Segundo, fue perdida legalmente por Adán. Tercero, fue recuperada justamente por Cristo y dada a la iglesia. Esto es simple, ¿verdad? Fue generosamente otorgada a Adán. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, Dios dio a Adán y a Eva autoridad del reino. Él los creó para gobernar en esta tierra. Anoten su margen Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Pastor, ¿por qué está eso en plural? Hagamos al hombre. Porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están hablando juntos. Esta es la Santa Trinidad en concilio. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, creados a la imagen de Dios. ¿Tiene Dios dominio? Sí lo tiene. ¿Gobierna Dios?
Sí gobierna. ¿Tiene Dios autoridad? Sí la tiene. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Señoree. Subraye eso. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén, Dios creó a Adán como rey. Dios lo creó a Adán para que ejerciera dominio. Esta palabra dominio significa hollar, es decir, que todo está bajo su dominio. Toda esta creación está bajo los pies de Adán. Él debía haber controlado y dominado los recursos de esta tierra. El segundo punto. Se perdió legalmente. No se perdió simplemente, se perdió legalmente. Estamos en Efesios capítulo 1, avancemos al capítulo 2. Lo he dicho antes, las divisiones de los capítulos no están en los manuscritos originales. Solo están allí para evitar que los predicadores tomen mucho tiempo. Bien, en el capítulo 2, versículo 1, hablando de Jesús, quien ha sido exaltado sobre todo principado, autoridad y poder, entonces dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, usted estaba muerto en el pecado. Seguía al príncipe de este mundo, al diablo, al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué pasó a la humanidad? ¿Cómo se falsificó y terminó todo esto de cabeza? Dios nos creó para tener dominio, pero dice, ustedes estaban muertos en sus pecados. Seguían a Satanás y la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Preste atención a este versículo, no lo pase por alto. Lucas capítulo 4, versículo 6. Jesús empezó su ministerio terrenal después de ser bautizado al ir al desierto. Y allí, como veremos después, él tuvo una batalla espiritual con Satanás en el desierto. Y una de las cosas que Satanás hizo fue esforzarse por tentar a Jesús. Tentarlo para tratar de que Jesús lo adorara. Es decir, que Jesús adorara a Satanás. Satanás quería que Adán lo adorara, él quería que Jesús lo adorara, él quiere que el universo lo adore. Esto es lo que Satanás le dijo a Jesús. No lo pase por alto. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Está hablando de los reinos de este mundo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Ahora escuche cuidadosamente. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien Jesús lo sabía. Dios le dio esa autoridad a Adán. Adán se la dio a Satanás. Y Satanás dijo: te la daré a ti, Jesús, si me adoras. A mí me ha sido entregada. A mí me ha sido entregada. Esta autoridad fue otorgada generosamente. Se perdió legalmente. Adán se convirtió en esclavo de Satanás y perdió su derecho legal de gobernar. La autoridad del reino de Adán se esfumó. Y en Efesios 2, versículos 1 y 2, vemos que Adán y sus hijos han sido destronados, están espiritualmente muertos y no tienen más la autoridad legal. Por consiguiente, ¿cómo describe la Biblia a Satanás? Segunda de Corintios 4:4 dice que es el Dios de este siglo. ¿Por qué? Adán debía poseer esa autoridad, pero se la dio a Satanás. ¿Cómo se describe a Satanás en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Sabe lo que significa principados? Significa reinos. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. La autoridad del reino fue dada generosamente.
la autoridad del reino fue legalmente perdida. ¿Está listo para lo bueno? Aquí está esa parte. Esto es por qué Jesús vino, para que la autoridad fuese recuperada justamente. Recuperada justamente. Dije legalmente perdida. Digo recuperada justamente. No dije perdida y recuperada. Dije legalmente perdida. Recuperada justamente. Si no entiende esto, tampoco comprenderá del todo la autoridad del reino. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo está orando que sus ojos se abrieran. Note lo que dice en el versículo 17, orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Recuerde Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, pero Jesús está por encima de todo principado. Amén. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, Satanás ve a Jesús, al Hijo de Dios nacido de la Virgen. Satanás sabe lo que le hizo al primer Adán. Y se dice a sí mismo, ahora debo derrotar a este segundo Adán, porque si no lo derroto, él me derrotará y perderé la autoridad del reino. Ahora, aquí está uno que ha venido del cielo para reclamar la heredad perdida de Adán. Así que Satanás se dedica a tratar de que Jesús haga ¿qué? Pecar. 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 Satanás es un egomaniático. Él piensa, bien conozco el orgullo que está en mi corazón. Incluso tuvo la osadía de tentar al Hijo de Dios nacido de la Virgen. Él se dice, conseguí que el primer Adán pecara, ahora haré que el segundo Adán peque y el último que peque, este último. Y si puedo lograr que él peque, lo tendré en la misma posición que tuve al primer Adán. Esta es la razón por la cual la tentación en el desierto tomó lugar, donde Satanás vino. Lea al respecto en Lucas 4, del versículo 5 en adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiéndole Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adán perdió su heredad en un precioso huerto, pero Jesús venció a Satanás en un desierto. Mas ¿cómo venció Jesús a Satanás? Allen Redpath se imagina que Jesús le dice a Satanás algo como esto. No sé si lo dijo, pero pudo haberlo hecho. Satanás, como Dios, porque yo soy Dios, puedo aniquilarte ahora, pero no voy a derrotarte como Dios. Te voy a derrotar como hombre.
Las mismas armas que pertenecieron a Adán en el huerto del Edén fueron las que Jesucristo usó. ¿Cuáles eran estas? El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Lucas 4, versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno, ungido con el Espíritu al ser bautizado. Luego Jesús tomó la palabra de Dios. Satanás le dijo, póstrate y adórame. Jesús le respondió, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La unción del Espíritu y la autoridad de la palabra. Esa es la forma con que Jesús ganó esa batalla. Y esa es la forma con que continúa ganando la batalla. ¿Alguien se imaginó a un demonio platicando con otro demonio? Y hablaban acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Cómo Él arrebató principados y poderes. Cómo Jesús redimió a los hijos de los hombres. Cómo rompió la fortaleza de Satanás que sujetaba a la raza humana. Y estos demonios hablaban acerca de esto. Cómo Jesús bajó a la tumba y cómo resucitó. Cómo Él ascendió a las alturas de la gloria. Y cómo está sentado a la diestra de la majestad. Y cómo todos los hijos de Dios están en Cristo, sentados en las alturas con Él. Y un demonio le dice al otro, si todos esos teólogos liberales realmente dejaran a Jesús salir de la tumba, y si los predicadores de la Biblia realmente explicaran esto a las personas, que el infierno nos ayude, todo el cielo se desatará. Amén. Que el infierno nos ayude.